entrevista llevada a cabo en esta ocasión en el espacio de su hogar al señor José Luis Ayala. Mucho gusto, yo soy... De igual manera, mucho gusto. Mucho gusto, yo soy Flavia Vilches, estudiante de Lengua y Literatura del 7º ciclo, y de lo cual previamente conversado le realizaré unas preguntas. ¿Cómo no? En primer lugar, para conocerlo un poco más, quisiera saber de dónde es usted, o sea, su lugar de origen. ¿Cómo no? Bueno, yo nací en un pequeño pueblo del altiplano peruano que se llama Huancané. Y en este lugar es realmente extraordinario que se hable aymara, quechua y español al mismo tiempo. Por ejemplo, en la plaza de armas, o en cualquier camino, o en cualquier casa, se habla las tres idiomas. Entonces, yo he tenido la suerte de niño, ir con mi padre, acompañándolo, porque trabajaba en las haciendas, mi padre, porque estaba perseguido, porque era militante aprista y tenía que huir fundamentalmente de la represión. Y me llevó a mí, y yo aprendí en las haciendas, en la hacienda Trapiche, cuyo propietario era la familia Irigoyen, en un sitio que se llama San Antonio de Poto, cerca de las mineras, y después a las haciendas de Manuel el Cordero, como Chajana, La Libertad y Jao. Entonces, como yo era el único niño mestizo que hablaba español, estaba obligado a aprender aymara para comunicarme con los hijos de los rodeantes, con los niños como yo. Y cuando me matricularon en la escuela era el único niño que hablaba español y todos hablaban aymara. Y el profesor explicaba en aymara y en español, ¿no? No era un docente graduado en la universidad o en la normal. Era un aficionado a la enseñanza y ganaba una miseria porque no era un profesor que haya egresado de algún centro educativo. Ese hecho fue fundamental en la vida, en la literatura, en la opción por ver al Perú. Entendí desde niño que el Perú no era lo que decían en la escuela, sino era lo que se vivía en el campo. Todos los niños eran hijos de rodeantes, eran niños monolingües. Y fue extraordinario porque en las noches generalmente yo iba a la cocina a comer con los rodeantes, con los pastores, con los agricultores. Y ellos contaban de noche cosas extraordinarias. Diluvios, terremotos, asaltos, peleas entre hermanos, de repente aparición de duendes, de almas, de curas sin cabeza, de serpientes grandes, de ríos que... Es decir, la realidad mágica estaba en esa literatura verbal, en esas narrativas. Y había una señora que se llama la Marcelina, una viejita, una anciana, sin dientes ya, y era la que mejor contaba Pero lo que mejor contaba eran los chistes en aymara, ¿no? Yo no entendía al principio. Poco a poco empecé a hablar, entender. Y luego mi padre volvió al magisterio a un sitio que se llama Huancho. Y en Huancho fue realmente extraordinario, porque en Huancho, en las noches, contaban la sublevación campesina de 1823, cuando los campesinos fundaron una nueva república del Perú, una capital del Perú. Y estaba frente a un hecho histórico maravilloso, que después me sirvió para escribir novelas. ¿Y recuerda usted algún chiste en aymara que me mencione? Bueno, hay varios chistes, ¿no? Pues, los chistes vienen de cuatro orígenes, ¿no? Chistes de animales, ¿Ya? chistes de seres humanos, chistes de seres divinos y chistes de adivinos, de gente que sabe leer la coca.
cada uno tiene sus chistes y cada uno tiene también su escala de valores. A través de la literatura oral, en el mundo aymara y campesino, hay un proceso educativo de valores, de transmisión de valores humanos. La literatura oral es fundamentalmente de orden ontológica, moral, es de orden valorativo. Se cuenta chistes, se cuenta anécdotas para que aprendan los jóvenes, los niños a tener un comportamiento frente a su sociedad, frente a sus familias, frente a la gente donde va a vivir, ¿no? Entonces, toda esta literatura oral del mundo aymara que yo vengo me ha servido de mucho, porque luego aprendí a escribir en aymara, ¿no? Escribir en aymara, era un aficionado hasta que decidí aprender bien el aymara y hice cursos con la doctora Marta Harman, también hice cursos con Juan de Dios Yapita. Entonces así aprendí a escribir el aymara. Entonces gracias a ese proceso, ya después trabajé churata, he refonemizado y refonetizado varios libros. Este término significa escribir bien, adecuadamente, científicamente, académicamente bien el aymara. Entonces, de ser un niño monolingüe, pasé a ser un niño bilingüe, y luego un cultor de la literatura hasta ser un narrador en aymara, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y yo he tenido mucha admiración, mucho ejemplo, y he seguido, en cierta manera, lo que Arguedas hizo. Porque lo conocí a José María Arguedas. En Puno lo conocí. Una noche le dimos un homenaje en mi casa a Arguedas. Y yo leí mis poemas y Arguedas me dijo, ven mañana al hotel, vamos a conversar. Entonces fui al hotel y me dije, ¿qué vas a hacer acá? Vas a terminar acá como tanta gente acá, viejos, sin literatura adecuada. Y dije, de acá, yo te voy a dar una carta, me dijo, para que te vayas de acá a París, a la François Bourricot. Entonces viajé con esa carta a París. Pero Bourricot me trató mal, no me recibió. Pero Ernesto More me dio una carta para decidir Lieven. Y decidí, sí, me acogió en su casa, en su departamento. Decidí ser amigo de César Vallejo, de toda la... Me terminó la cultura. Se desprecia la inteligencia, se desprecia al ser humano, ¿no? Entonces, cuando una sociedad como la nuestra pierde valores, no entiende que el sistema educativo tiene que transformar a la persona para que transforme la realidad. Y esa realidad sea más vivible y más humana cada vez. No hay ese pensamiento, no hay un pensamiento crítico, no hay una clase política. ¿De dónde sale la clase política? De la universidad, de los colegios profesionales, de los sindicatos, dirigentes obreros, campesinos. Fujimori ha destruido todo. Y en este momento sufrimos la falta de liderazgo. Fíjese la clase de presidenta que tenemos. Fujimori, Castillo, Dina Boluarte. Más allá del concepto personal de cada persona, son personas que no están absolutamente desempeñando un papel coherente en la República, en la nación, en el Estado. No es una cuestión personal, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de orden ontológico, pedagógico y ético. Hemos hecho un viaje hacia la crisis del cual no sabemos cuándo podamos regresar. Sin embargo, la historia no tiene leyes. Mañana puede pasar una cosa extraordinaria. Mañana puede ser un montón de gente, matan a 20 y tienen que renunciar a la presidencia. Entonces llaman a elecciones. Todo ese caudal de desencanto, ¿por quién va a votar? No sabe por quién votar.
Inclusive van a votar por la Tauro Humana. Y tiene una gran representación porque es el desencanto social, ¿no es cierto? Y gran parte del Perú no tiene criterios políticos. La pregunta sería, ¿hasta cuándo los pobres van a votar por los ricos? Hasta cuando haya un sistema educativo. ¿Qué podemos quejarnos si nosotros hemos elegido a esa gente? ¿Quién tiene la culpa? La gran mayoría. Pero la mayoría tiene la culpa porque no tiene un sistema de educación político, electoral. Por eso es que creo que esta clase de entrevistas permite puntualizar y discutir, porque no hay que tener miedo a discutir, ¿no es cierto? Y para culminar, y no quitar más de su tiempo, y agradecer sobre todo me haya podido brindar en la comodidad de su hogar, me gustaría que me pueda deleitar alguna de sus obras, que ya que me ha mencionado que ha escrito más de 120. Lluvia del Perú. Yo sé que a esta hora en el Perú, la lluvia cae sobre el pueblo en que nací y mi voz regresa con el viento. Estoy viendo a los viejos eucaliptos que soportan de pie la rotación del universo. Los años que anduve